Estadios vacíos y terrenos de juego en mal estado son algunas de las cosas que han saltado a la vista en los primeros días de disputa de la Copa América 2024 y por eso en este video vengo a hablar de todos los errores organizativos de esta Copa América y que preocupan de cara a que en ese mismo país se va a disputar el Mundial del 2026. Bueno, y ya esto no es novedad, ya posiblemente habrán visto en redes sociales o ustedes mismos lo habrán notado en los primeros partidos de la Copa América 2024 cómo se observan bastantes gradas vacías a pesar de que son incluso selecciones que se estaban esperando que llenaran los escenarios como la misma local de los Estados Unidos o selecciones con apoyo masivo en ese territorio como lo es la selección mexicana y sin embargo los estadios no se están llenando. Hasta el momento solo uno de los partidos que se ha disputado ha estado completamente vendido, es decir que todo el estadio se llenó y fue la inauguración, entonces pues evidentemente será un partido con mucha expectativa, con la campeona del mundo en campo, siendo la inauguración, pues evidentemente se iba a llenar, pero los demás no han cumplido ese tipo de expectativas. Aún así, no hay que ser alarmista tampoco y no es lo que pretendo hacer con este video porque las asistencias a los partidos han sido bastante buenas. Ya casi vamos a repasar, tengo el dato de todos los partidos que se han disputado hasta el momento y son asistencias muy buenas. El tema, yo creo, fue que desde la organización eligieron mal los escenarios para diversos partidos en que era claro que por más que asistan 30,000, 40,000 personas, si las ponían en estadios de 70,000 o de 80,000 personas, pues evidentemente no iba a ser una buena idea porque se iba a ver vacío a pesar de que no es el caso. Entonces vamos a hablar de todos esos errores que para mí tuvo la organización de esta Copa América y que creo que son aprendizajes a corregir y esperemos que sea así de cara al Mundial del 2026 que en su mayoría se va a disputar también en los Estados Unidos. Entonces vamos a hablar primero con los datos que son esas asistencias a los primeros 6 partidos que se han disputado hasta el momento de los grupos A, B y C de esta Copa América. En ese primero Argentina-Canadá, como les decía, asistieron 70,556 personas en un escenario que le caben 71,000 el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Entonces pues prácticamente lleno, ahí no hay ninguna queja, aunque ahí la queja fue del terreno de juego y eso también lo vamos a hablar más adelante. Pero después tuvimos el Perú-Chile que completó el grupo A con una asistencia de apenas 43,000 personas, pero 43,000 personas, es que es una muy buena asistencia. El tema está en que lo pusieron en el AT&T Stadium que le caben 80,000, es decir, la mitad, fue un 50% de capacidad en el que estuvo este estadio allá en Texas. Y bueno, como les decía, errores. Si se hubiera puesto un estadio más pequeño, se hubiera llenado y se hubiera visto un ambiente espectacular en lugar de las dudas que genera ver un estadio a medio llenar. Pero con 43,000 personas, ojo. Luego tuvimos la apertura del grupo B entre México y Jamaica. Aquí les decía, México, que suele llenar cualquier escenario en el que disputa allá en los Estados Unidos, asistieron 53,763 personas en el Energy Stadium de Houston, Texas, que tiene capacidad para más de 72,000. Es decir, estuvo a un 75% aún la selección mexicana, que es quien más llena estadios, incluso más que la selección de los Estados Unidos. Luego tuvimos el partido entre Ecuador y Venezuela con una asistencia, este ha sido el más bajo hasta el momento, de 29,864 personas en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, que tiene capacidad para 68,500. Entonces, pues aquí menos de la mitad incluso estuvieron en el estadio más pequeño de los que se ha utilizado. Bueno, mentira, porque el Hard Rock tiene un poquito menos, pero bueno, de los más pequeños y que aún así estuvo apenas a la mitad. Luego tuvimos el Estados Unidos-Bolivia, otro el que se estaba esperando que se llenara por ser la selección local y sin embargo asistieron 47,873 personas al mismo AT&T en donde jugaron Perú y Chile con 80,000 personas de capacidad, así que un poco más de la mitad de capacidad tuvo este escenario. Y finalmente el día de ayer en la noche se jugó el Uruguay-Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, que tiene capacidad para más de 64,000 personas y asistieron 33,425, es decir, prácticamente un 50% de llenazo tuvo este escenario allá en Miami y que, insisto, es que aún
el Ecuador-Venezuela, que ha sido el partido con menos asistencia, fueron 29.800 personas, es decir, 30.000 personas en un partido de la Copa América. No es una mala asistencia y la gente ahora está creyendo que por ver los estadios con gradas vacías no está teniendo éxito, pero es que el error fue colocar estos partidos en escenarios de mayor capacidad de lo que se necesitaba. Entonces aquí es en donde yo creo que se equivoca la organización en utilizar tantos de estos escenarios, que yo supongo que muchos de ellos los habrán utilizado también para probar cosas de cara al Mundial del 2026, pero que francamente yo creo que dejan más cosas negativas que positivas, y sobre todo por esta percepción ya no solamente en nuestra región, sino lo que se proyecta al resto del mundo del apoyo que está teniendo esta Copa América. Y por eso es que aquí quería proponer, por ejemplo, 6 escenarios de la MLS que pudieron haber utilizado y que perfectamente se hubieran llenado y hubieran tenido un mejor ambiente que estos escenarios que al final quedan a medio llenar. El primero de ellos, el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, con capacidad para 26.000 personas. Por ejemplo, el Ecuador-Venezuela hubiera quedado perfectamente aquí, 26.000 personas, es un buen escenario. O incluso el Geodis Park de Nashville, que tiene capacidad para 30.000 personas, y aquí cualquiera, por ejemplo Uruguay-Panamá, que son naciones, Uruguay con 3 millones de personas y Panamá que apenas creo que supera los 4, llega a 5 por ahí, pues evidentemente no pueden tener tanto apoyo en este tipo de países lejos de sus casas. Entonces se pueden hacer en escenarios con 25.000, 30.000 personas, así que ahí está el Geodis Park. Luego el Red Bull Arena de Harrison, allá en New Jersey, 25.000 personas, lo mismo, una capacidad nada despreciable. El Dignity Health Sports Park de Carson en California, en lugar, por ejemplo, utilizar el SoFi, que es un estadio enorme, pudieron haber utilizado este que tiene capacidad para 27.000 personas para los duelos entre selecciones que tienen menos apoyo en los Estados Unidos. Y finalmente el Providence Park de Portland, que tiene capacidad para más de 25.000 personas. Lo único es que este tiene césped artificial, entonces hubieran tenido que sustituirlo, y otro problema que ya lo vamos a hablar después, pero aún así escenarios que son interesantes. Y sí tengo uno más que, a pesar de que no es de la MLS, perfectamente lo pudieron haber utilizado, y es el Snapdragon Stadium de San Diego, California, con capacidad para 35.000 personas. Este es un escenario pues que cabía como anillo al dedo en esta Copa América, es decir, una capacidad bastante grande, 35.000, y que tampoco es pequeño. Además, está perfectamente acondicionado para jugar fútbol. Va a ser de hecho un estadio de la MLS en la próxima temporada, es en donde jugará el Chucky Lozano, por dar un ejemplo, con el San Diego Football Club. Y perfectamente ese escenario pudo haber sido utilizado. Ya se utilizó, por ejemplo, en la Copa Oro 2023. No sé por qué no lo tomaron en cuenta para esta Copa América, pero está este tema. Con eso se hubieran solucionado muchos de esos problemas de percepción del apoyo, porque no es que no haya apoyo, es que están colocando asistencias masivas en estadios aún más masivos y no se ve bien. El otro tema ha sido el terreno de juego, porque ya vimos las quejas tanto de Argentina como también el partido de Perú-Chile, como ya también otros escenarios en donde se han quejado porque el terreno de juego no está en las mejores condiciones. Y es que primero, hay escenarios de fútbol americano, la mayoría tienen césped artificial y han tenido que colocar encima paneles de césped natural, y eso hace que no solamente rebote un poco más la bola porque está puesto césped natural encima del artificial, entonces no queda bien las bases de este terreno de juego, y además no le dieron tiempo a que se pudiera normalizar. Y esto, y otro error de organización en mi opinión, debido a que hay varios escenarios que tenían programados conciertos antes de la Copa América y muy cerca, sin darle chance a que el terreno de juego se asentara, e incluso el estadio de la final tiene conciertos en medio de la Copa América, ya la vamos a ver. Pero para hablar primero del Mercedes-Benz, esto por dar algunos ejemplos, tuvo concierto de los Rolling Stones el 7 de junio y el 20 de junio fue el debut de la Copa América, la inauguración de la Copa América, es decir, 13 días tuvieron apenas para desmontar todo el tema del concierto, para poner el césped natural, y por eso fueron las quejas de Argentina, porque evidentemente no quedó bien. Luego tuvimos en el SoFi un concierto de Luke Combs
el 14 y el 15 de junio. Tuvo 2 fechas y hoy 24 de junio será el primer partido entre Brasil y Costa Rica. Es decir, menos de 10 días para que se acondicionara este escenario y que Conmebol pudiera tomar control del estadio. A mí me parece ilógico. Y es que evidentemente aquí los dueños de los estadios no iban a entregar el control porque para ellos al final es un negocio, pero entonces no se podían tomar en cuenta estos escenarios. Se quitaba el SoFi, se quitaba el Mercedes y se utilizaban otros. No sé, yo creo que ahí son errores. Y como les decía, el ridículo más grande es el Hard Rock Stadium, que ya tuvo el partido el día de ayer entre Uruguay y Panamá, es decir, el 23, tendrá partido el próximo 29 de junio y luego habrá un concierto de Fate el 6 de julio y cualquiera dice, bueno, no importa, si ya se utilizó para la Copa América, pues que hagan lo que quieran con ese estadio después. El tema es que el 6 de julio es el concierto de Fate y el 14 de julio se disputa la final de la Copa América ahí mismo, en el Hard Rock. Es decir, en medio de la Copa América se va a utilizar el estadio para un concierto masivo. A mí, de verdad, me parece increíble que hayan permitido esto y que encima con el escenario más importante, esperemos que esto no afecte al estado del terreno de juego, pero sí está ese tema que de nuevo me parecen errores de organización. Y lo último es que me parece que también utilizaron demasiados estadios, no sé por qué, hay 14 estadios para 16 selecciones participantes, hay casi un estadio por selección. Por dar un ejemplo, la Euro, que se disputa con 24 equipos, tiene apenas 10 escenarios. Y así lo hacen usualmente, de vez en cuando han tenido más o menos, incluso cuando eran 16 selecciones en la Euro, utilizaban apenas 8 escenarios, porque es más que suficiente. Y esto lleva a evidenciarlo, por ejemplo, en que hay 6 estadios que solamente van a albergar 2 partidos. Y quiero repasarlos aquí, un momento nada más para buscar la lista, que me parece un desperdicio. El primero es el Levi's Stadium, que ya tuvo el Ecuador-Venezuela y tendrá el Brasil-Colombia, como lo pueden ver. Luego tendremos el SoFi, que jugarán Brasil frente a Costa Rica y Venezuela frente a México únicamente. Luego el Q2 Stadium de Austin, Texas, albergará el Jamaica-Venezuela y el Costa Rica-Paraguay. También el Mercedes-Benz Stadium tendrá el Argentina frente a Canadá, que ya fue la inauguración, y el Panamá frente a los Estados Unidos. Y todavía nos faltan 2, la semifinal en el Bank of America Stadium, una de las semifinales, y el partido por el tercer lugar, es decir, un escenario que no entrará en juego hasta la semifinal, ilógico. Y ya después el Exploria Stadium, el Inter & Co, como se llama ahora, entre las selecciones de Canadá y Chile, y Bolivia y Panamá. Así que estos escenarios que tienen 2, pero es que hay 2 estadios que solamente albergarán un partido. El primero de ellos es el Children's Mercy Park de Kansas City, Kansas, que tendrá el Perú-Canadá. Y el otro es el Geha Field o el Arrowhead Stadium, en el que se jugará el Estados Unidos-Uruguay el próximo 1 de julio. Es decir, escenarios que van a ser utilizados solamente una vez. Es que de verdad parece ridículo. Y los otros 6, que los repaso muy rápido, aquí los pueden ver. El Allegiant Stadium tendrán 3, todos los demás tendrán 3. El Allegiant Stadium, el State Farm Stadium, el AT&T Stadium, el Energy Stadium, el Hard Rock Stadium y el MetLife Stadium. He dicho Stadium demasiadas veces en los últimos 10 segundos, pero bueno, esos escenarios que tendrán 6 partidos cada uno de ellos. De nuevo, se pudieron haber reducido la cantidad, innecesario también por el hecho de cómo está el mapa de Estados Unidos. Hay muchas selecciones que tendrán que viajar más de lo que deberían. Estados Unidos es un país muy grande y yo creo que eso se pudo haber limitado más. Es cierto que está organizado para que no tengan que viajar tanto, pero aún así se pudo haber reducido más. Comparándolo, por ejemplo, con la Eurocopa, que yo sé que nuestro continente no tiene las mismas condiciones, pero que sí creo que se pudo haber organizado en ese sentido mejor, utilizando menos estadios y escogiendo otros más centralizados. Entonces está también este tema, y que yo creo que elevan todas estas cosas muchas alarmas de cara a la Copa del Mundo de 2026, pero que al menos nos estamos dando cuenta 2 años antes, para que la organización de la Copa del Mundo, para que FIFA también tome en cuenta todos estos errores que tuvo esta Copa América 2024, para que se corrijan de cara a esa Copa del Mundo. Entonces,
pues querían ir a comentar todo esto. Yo no creo que todo haya sido tan caótico, hay cosas que se han hecho muy bien y tampoco quiero que este video sea todo alarmando críticas y con amarillismo para decir que los estadios han estado completamente vacíos, en el sentido que no han tenido apoyo. No, es que han sido estadios vacíos porque escogieron mal. Han habido malos terrenos de juego porque organizaron mal la previa. Hay demasiados estadios porque quisieron utilizar muchos más de los necesarios. Es decir, son cosas que se pueden mejorar, pero no todo es terrible y tampoco es la idea con este video, porque Estados Unidos tiene la capacidad para hacerlo muchísimo mejor que esto, y ese es el tema. Si estamos hablando de otro país, de otra nación que esté organizando este tipo de competencias, pues se podría llegar a entender algunas limitaciones, pero Estados Unidos tiene la capacidad para que todo salga perfecto, y en esta ocasión no lo han hecho, al menos hasta el momento en estos primeros partidos. Veremos cómo continúa el apoyo y cómo continúan las condiciones en los próximos días y de aquí a que se dispute esa final de la Copa América. Quiero conocer, como siempre, sus opiniones de todo esto que está sucediendo, de los errores de la organización, que los dejen aquí abajo en los comentarios. Dejen un like, compartan el video si les gustó y suscríbanse al canal para seguir muy de cerca toda la actualidad de esta Copa América 2024, y nos vemos en un rato para comentar lo que suceda en el debut de la selección de Costa Rica frente a Brasil en esta Copa América de 2024.